Bien, pues tenemos la oportunidad de platicar con Miguel Torruco, secretario federal de Turismo. Señor secretario, qué gusto, muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Un gran motivo el turismo para poder conversar y sobre todo recién acaba de terminar el tianguis turístico allá en Mérida, un tianguis que se pospuso por razones de pandemia, pero que logró concretarse y parece que con éxito. Vamos, señor secretario, primero hablar de cifras y luego, si le parece, hablamos de percepciones. Las cifras, ¿cómo andamos después de 3 años? ¿Cómo está colocado México? ¿Qué números tenemos? Bueno, en primer lugar, nosotros, para ponerlo como punto de referencia, en el 2019, nosotros recibimos la administración cuando al cierre del 2018 estábamos en el 7º lugar en captación de turismo de internación, en un lugar 17 en captación de divisas, en un lugar 40 en gasto per cápita, en un lugar 24 en competitividad turística y sobre todo es importante señalar que tan solo en la administración pasada del 2012 al 2018 había un presupuesto en la Secretaría de Turismo del orden sexenal de 54,000 millones de pesos. Como yo siempre lo he dicho, la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas. Y bajo ese concepto, un 17 en divisas y un 40 en gasto per cápita, significa que hay mucho por hacer sobre la diversificación e integración del producto. Pero también algo importante de señalar es de que al cierre del 2018, el 92,5% del turismo de internación se canalizaba a 6 plazas: Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Puerto Vallarta. Es decir, exceso de concentración y sobre todo una dependencia de un 68% de Estados Unidos y Canadá. Es decir, rezagados en gasto per cápita, rezagados en divisas, rezagados en lo que significa una excesiva concentración y dependencia. A partir de ese momento viene la nueva administración. Nuestro objetivo fundamental, que así lo ha señalado el presidente de la República, es hacer del turismo una herramienta de reconciliación social y por primera vez hacer que la política turística gire en torno a la población local. Ya no más opulencia conviviendo con miseria. En la década de los 70s, cuando empezaron a despegar desde los 60s, 70s, lo que fue Acapulco, lo que fue Mazatlán, Manzanillo, etcétera, ¿qué era lo que se decía en Acapulco? Cuando ya se había dejado atrás el Acapulco tradicional para iniciar todos los hoteles muy interesantes de Santa Lucía en el Acapulco Dorado. No es posible la opulencia con la miseria, es decir, la zona hotelera, lo que es la avenida Miguel Alemán, luego entraba 1, 3, 4 cuadras y miseria. Eso se vuelve a repetir a lo largo de los años, nada más que le cambiaron la definición. Decían, ¿cómo es posible que en los desarrollos turísticos existan paraísos turísticos conviviendo con infiernos de marginación? La población local olvidada. Por ello hay que transformar la política turística bajo un esquema eminentemente humano, social, para poder equiparar y que crezca en forma equitativa tanto el progreso del sector privado como la población local. Ese es el punto medular de la nueva transformación de la política turística. Estos 6 puntos de concentración turística que he mencionado, ¿involucra al turismo nacional e internacional, así en combinación? No, es exclusivamente una estadística del turismo de internación. En lo que estamos hablando ya para el 2019, logramos crecer 9%, llegamos a 45.2 millones de turistas de internación con 24,600 millones de dólares. Es decir,
es la concentración del turismo, la dependencia del turismo extranjero. Si hablamos del turismo interno, yo siempre lo he dicho desde que fui presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles, que el turismo interno en las buenas y en las malas es siempre quien saca a flote cualquier problemática en materia turística, ya que es muy vulnerable porque hay un huracán, hay un temblor, hay algo que pase en las 6 plazas y obviamente viene una contracción. Por ello, en los últimos años, en los últimos 50 años, que precisamente es el tiempo que he tenido el privilegio de estar en la actividad turística, ha habido una contracción cíclica, histórica del turismo. Y ello se pronuncia aún más cuando hay una tensión para la reelección de la Casa Blanca. Hay contracción del mercado de Estados Unidos y obviamente hay contracción histórica, cíclica en nuestro país. Por otra parte, el turismo interno es tan fascinante que tan solo en el 2019 se desplazaron en todo el territorio, aunque sea en forma repetitiva, 258 millones de nacionales, de los cuales 130 millones hicieron uso de las instalaciones de hospedaje. Y tuvo una derrama de 14,000 millones de dólares, convertido en dólares. Si contabilizamos todavía los viajes sin pernocta, el turismo interno, que representa el 82% del total, tiene un impacto tan impresionante del rango de 140,000 millones de dólares. Esa es la importancia del turismo interno. Y por otra parte, seguimos con un promedio de 22,000 nuevos cuartos de hotel de construcción en forma anual. Cada cuarto hotel que se construye genera 1,5 empleos directos y 3,5 indirectos. Seguimos pese a la pandemia. Si bien es cierto que superamos la cifra en el 2019 con cerca de 25,000 cuartos, caímos a 17,000 en la pandemia, pero las inversiones turísticas siguen firmes. Al cierre de octubre teníamos contabilizados 490 proyectos con una inversión de 9,100 millones de dólares, por lo que podemos aseverar que se están construyendo, se están generando 156,000 nuevos empleos y ello se verá reflejado el próximo año. Señor secretario, ¿cómo lograr que captemos más turistas, pero que gasten, inviertan dinero en nuestro país? Le doy un ejemplo. Poco antes de la pandemia, nos felicitábamos en Cozumel de que llegaran cruceros, pero los originales, los nativos de ahí se quejaban porque dicen, nada más se bajan del barco, le jalan al baño, comen poco, nos dejan su basura y se llevan nuestra agua. No dejan dinero. ¿Cómo lograr que dejen los dólares en México? Cuando tuve el honor de ser secretario de Turismo de la Ciudad de México, la Ciudad de México, el 70% era de negocios y tan solo un 30% era turismo convencional, turismo realmente que visita los lugares. Lo primero que hicimos fue integrar el producto. Es decir, el producto existe en todas partes, pero si nos vamos nosotros solamente al de sol y playa, todo incluido, y los tenemos prisioneros, son los prisioneros del siglo XXI, obviamente con inversiones de 20 millones de dólares para terminar rematando los cuartos en 150 dólares, pues obviamente voy a tener como resultado el lugar 17 en captación de divisas y el lugar 40 en gasto per cápita. ¿Por qué? Porque estamos atrayendo al superturista. ¿Tú sabes, Carlos, cuál es el superturista? No, venga, ¿cuál es? El que va al súper y compra los gansitos, los sándwiches, el jamón, etc. Bueno. Bueno. Oiga, señor secretario, pero ¿cómo lograr competitividad? Porque me dan la cifra que estamos en el lugar 24. ¿Qué nos falta para ser competitivos? Porque tenemos la imagen de que somos amables, somos generosos, somos simpáticos, los mariachis, el tequila. ¿Qué nos falta como para ofertar en el mundo una imagen más sólida y ser más competitivos turísticamente hablando?
Bueno, en el 23-24, al cierre del 2018, en el 19 logramos ya entrar al lugar 19. Nada más que las cifras, no podemos cantar victoria, porque ya cuando termine la administración se verá si se pudo impactar para mejorar con la nueva política turística. Entonces, como diría Ángel Fernández, aquí no termina hasta que se acaba la película. Entonces, ya estamos... El último minuto. El último minuto, esperando que obviamente no va a haber un caluchazo. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? La clave, lo que hicimos en la Ciudad de México es agrupar, integrar el producto y de esa forma ir a promover con tiros de precisión. Por ello, les voy a poner un ejemplo. Cuando llegamos en el 2001, cuando el actual presidente era jefe de gobierno, le da la concesión al grupo ADO para crear el Turibús. Y entonces se dio la concesión para 4 rutas fijas y 3 temporales. Las temporales son, pues, que viene en Navidad, pues las luces de la ciudad, el Día del Niño, etcétera. 7 rutas y así permaneció estático Turibús durante 12 años. Nosotros creamos la competencia, Capital Bus, y a cada uno le dimos 25, 30 concesiones. Entonces llegamos a tener más de 60 oportunidades de integración de producto, también con el tranvía especial que se puso y con Futuriscae. Integración del producto, ¿qué estamos haciendo ahora? Independientemente del tocapuertas, íbamos al lugar fuertemente emisor, como Los Ángeles, nos entrevistábamos con los tour operadores, llevaba yo a los agentes de viajes receptivos, a los secretarios de turismo y sobre todo a los directores comerciales de líneas aéreas. Señores, estos son los nuevos productos, esto es lo que ustedes quieren, los ponía yo a platicar uno a uno y cerrábamos el negocio. ¿Qué dio como resultado? Que en 4 años se incrementaron 23 nuevos vuelos directos y, por ejemplo, se reanimó lo que se había abandonado Orange County con Southwest y también San Bernardino, por citar un ejemplo. Así... Señor secretario, permítame un segundo, vamos a una pausa y regresamos de inmediato a un corte comercial. Estoy platicando con Miguel Torruco, secretario federal de Turismo. Una pausa, va en serio, volvemos. Bien, señor secretario, estamos hablando de productos integrados y nos dio mucho gusto saber en los últimos días que, por ejemplo, una línea aérea guatemalteca va a ofertar vuelos 4, si no estoy equivocado, la semana para llegar a Mérida, en Yucatán. Esta es una muy buena noticia. ¿Cómo nos fue en el tianguis allá en Mérida, en el tianguis turístico tan esperado? Bueno, la primera pregunta es muy satisfactorio contestarles que desde hace 39 años se hablaba de la ruta maya, pero no había conectividad. La única conectividad la hicieron los mayas a través de la selva con los caminos mayas, pero no se podía hablar de integración de la ruta maya con los países hermanos vecinos, donde también surgió la gran cultura maya, sin conectividad. ¿Qué es lo que hicimos? Hablamos con nuestros aliados, tenemos, pues, y siempre estamos viajando y van de la mano con nosotros a todos los viajes, a todas las promociones, pues pusimos a las 2 líneas aéreas, a la guatemalteca con Aeromar, y por primera vez se lanza, y a partir de diciembre empieza la conectividad Cancún-Guatemala, Guatemala-Petén, también Cancún-Petén. En la primera etapa van inclusive hasta Honduras. La segunda etapa se incluye El Salvador con Belice. Por primera vez, después de 39 años, la conectividad de la famosa Ruta Maya es una realidad que además es tangible porque van a haber más de 16 frecuencias. Por otro lado, anteriormente, pues los tianguis, pues efectivamente costaban mucho dinero al erario público y pues apoyaban todas las 23 oficinas del extinto Consejo de Promoción Turística. Sin embargo, cuando a mí me dicen, ¿cómo es posible que haya desaparecido el consejo? Ya no tienen el apoyo de 23 oficinas. Pero ¿cómo no voy a tener apoyo si ahora tengo el apoyo de más de 60 oficinas con las embajadas y los consulados?
que son Ajá. personas capacitadas. Entonces hay que organizar, ya dimos los cursos en la Matías Romero, ya dimos la valija turística, dimos pusimos en marcha el observatorio turístico y a partir de ello contamos con toda esa bella infraestructura. Entonces, a partir de ahí, al erario no le cuesta ahora los millones de pesos que costaba un tianguis, sin embargo, lo hemos superado. ¿Con qué? Pues con el apoyo de los estados, el apoyo de quien hace la comercialización, que es el SEA, que venía 12 años trabajando, pero en esta ocasión nosotros ya no les pagamos, sino que simplemente coadyuvan al desarrollo porque también tienen su utilidad. Entonces, pues hay que también hacer más efectivo dentro de la austeridad, hay que ser más eficiente, pero tampoco hay que dilapidar el recurso. Cuando se tomó la decisión de quitar los subsidios, por ejemplo, anteriormente, vamos a poner un Sol Lake, el Circus Sol Lake, 75 millones se va a llamar Lucía. Pues todos levantaban la manita y se iba dilapidando el recurso. 45 millones de dólares anuales para Fórmula 1, para el abierto de tenis, para el abierto de lo que quieran. Ahora eso le compete al sector privado. Al principio fuimos muy criticados. ¿Cuál es la conclusión hoy en día? Habrá Fórmula 1 hasta el 2024. El nuevo gobierno tendrá que negociar, pero por lo pronto tenemos Fórmula 1 sin desangrar el erario público y es para beneficio de pues, la población y del pueblo, que no va a haber ese tipo de erogaciones que no le competen al Estado mexicano. Y así con todas las empresas que venían para pedir, si gano, gano yo. Pero como tú estás subsidiando, si pierdo, pues yo salí, me disculpo, pero el que sigue pagando es el erario público y la población es la que sale perjudicada. Ese es el cambio del sistema que nos ha guiado el presidente de la República. ¿Cómo? Lo que importa son, el papelito habla. Hemos roto las metas y las récords que se tenían anteriormente. Por ejemplo, fue el primer tianguis inclusivo. Fue algo realmente emocionante. A mí hasta la lágrima se me salió de ver que por primera vez no estamos contratando modelos de otros países para portar el uniforme y el vestuario típico de cada nación, sino la sociedad real, la muchacha bonita que venía en su silla de ruedas engalanando de un estado y así, incluyentes, inclusivo. Tú lo viste, fue algo que realmente es motivante. Así van a ser todos los eventos. El stand que tuvimos incluyente y poco a poco vamos a ir perfeccionando. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el número de delegados fue de 1,635 compradores, que superamos el mejor tianguis que había habido en el 2017 y tuvimos obviamente 42 naciones. Pero también tuvimos la participación de 1,017 empresas, también superando el récord del 2017. Nos distinguieron con su presencia 43 naciones, atendidas por 3,492 expositores de 936 empresas, superando también nuestras propias cifras que habíamos superado en el 2019. Pero el número de citas registradas fueron de 57,287, sin considerar las que acudieron en forma directa, superando también nuestras propias cifras del 2019. Y lo más importante, en las ventas, solamente el 17% decidió voluntariamente dar a conocer sus ventas, cosa que respetamos porque es un asunto confidencial de cada empresa. Las ventas registradas del 17% de los encuestados fue de 598 millones de pesos. Pero además el beneficio se va a ver, desde luego, en los próximos 2 años y así va acumulando la situación. Hubo 2 buenos hallazgos de interés. Los 6 productos más ofertados por parte de los expositores fueron turismo de naturaleza con un 58%, el cultural con 57%, el gastronómico con 55%, el de aventura con 50%, sol y playa
41 y el de Romance 37. Y lo anterior demuestra y avala que no nos hemos equivocado desde el inicio de la administración. La regionalización del producto, el turismo verde, es la clave. Pero también hubo otro hallazgo de gran interés. Los 10 destinos más solicitados fueron: Cancún sigue siendo la cereza del pastel con 28%, Riviera Maya con el 18%. Mérida sorprendió y obviamente ese es parte del atractivo del tener una sede, 16%. Ciudad de México, 15%. Acapulco, 14%. Oaxaca y Puerto Vallarta, 13%. Todos los pueblos mágicos en su conjunto, 11%. Guadalajara, el 10%. Es decir, que también la evaluación de los perfiles de los expositores para los compradores internacionales sobre el criterio de los expositores en la zona académica, el 60% los calificó de excelentes. Qué bueno. Oiga, señor secretario, déjeme decirle algo porque tenemos ya muy breve el tiempo y me da gusto escuchar estas cifras, pero déjeme decirle algo en lo particular y en lo personal, porque he seguido su trayectoria como secretario federal de Turismo y no lo he visto tan propositivo, tan contento, tan bromista, tan echado para adelante como ahora, incluyendo hace unos momentos con la broma del superturista y demás. Me da gusto, me da gusto porque al final de cuentas el turismo tiene que rescatar en gran parte la economía y equilibrio de esta nación. Bueno, en primer lugar, andaba yo muy calladito porque me tocó la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial y a mí me tocó ser el secretario, pero me gustan los retos. Tan me gustan los retos que fuimos el único país que no canceló el tianguis. Innovamos con el tianguis digital, al grado que tuvimos 61 naciones y fue merecedor de un reconocimiento por parte del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, que vino a México y hizo el reconocimiento al señor presidente. Y después de ahí, algunos países empezaron a innovar con las ferias turísticas digitales. Entonces, pues la evaluación, me faltaba este dato, el 56% lo calificó como excelente el tianguis. Es decir, muy calladito estuve, pero no pasivo. Estuve armando con mi equipo de colaboradores lo que vamos a cacarear a partir ya. Tuvimos mucho éxito en el pescado de Moctezuma, que fue la gran carrera que salen desde Tecolutla, como le hacían para llevar el pescado fresco al emperador Moctezuma Xocoyotzin y llegar hasta la Gran Tenochtitlán. La meta la pusimos nosotros allá en las pirámides de Teotihuacán para no causar problema con el tráfico. Pero tuvimos 1,700 participantes de 16 naciones. El próximo año, en la tercera edición, también vamos a anunciar que se inician ya los recorridos a pie. Ya no es van a ser la carrera internacional, pero ya es como el Camino de Santiago. Beneficia a 6 estados y 8 pueblos mágicos. Acabo de estar allá en Hermosillo con el gobernador Durazo y ya dimos a conocer la carrera del desierto de Altar. Van a haber 30 naciones, al estilo la carrera de Argelia en el desierto del Sahara. Ya tenemos todo armado. En 2 semanas la semana que entra, en el Camino del Sumidero, Alexander Schultz a romper la marca mundial y ser impactante ante 150 personas que van a ver ese acontecimiento. Sobre el alambre va a ir sobre 1,200 metros de altura. Pero acabamos de estar en Colima dando a conocer que algunas de las acciones con las que vamos a apoyar a la gobernadora y pues le anunciamos la gran carrera de descenso en bicicleta cross del Nevado de Colima. Y así como le hicimos en la Ciudad de México con el Carnaval de Día de Muertos, vamos a crear productos ancla para que queden siempre, pero además atractivos complementarios, como lo que hicimos en Yucatán, el Museo de Armando Manzanero, o como hicimos en Orizaba, Veracruz, que fue donde se asienta el primer mesón de la Nueva España en 1625. Entonces hicimos el Museo de la Hotelería y es en coordinación sector privado con los 3 niveles de gobierno. Vamos por buen camino y nosotros en el 2024 vamos a demostrar cómo no nos equivocamos.
porque desde antes de la pandemia empezamos con el Tren Maya, la regionalización y apoyo a la población local. Pero no va a ser solamente turístico, los 1,524 kilómetros de vía, sino que también va a haber un tren para poder servir a la población local y que no hagan 3 horas a su hotel a trabajar o a su lugar donde está su empleo en un restaurante y 2 de regreso, sino ahora la política es atención a la población local, que se le merece todo el respeto porque son la columna vertebral del éxito de cualquier rama de la economía nacional. Pues, señor secretario, muchas gracias por esta amplia conversación. He de prometer que lo buscaré nuevamente porque hay algunas inquietudes que nos van a impactar, pero esto lo tenemos que ver en algunos meses más. Como es la pandemia, se están aislando y cerrando varias economías, varios países como en Europa, Oceanía, Asia, y también el asunto de la violencia, pero ese tema, si quiere, lo dejamos para después. Pero me da gusto las cifras que nos dio, me da gusto verlo a usted así de lleno, y además debo decir una cosa, y le voy a decir, y soy responsable. El secretario federal de Turismo en la inauguración del Tianguis allá en Mérida fue el único funcionario de todos los niveles preparado, con documentos, con cifras y con un discurso articulado. Así es que, pues, señor secretario, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos con afecto. Nos volvamos a encontrar. Gracias.